Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Buenos días, dominicanos y dominicanas. Podríamos hablar de muchísimos temas hoy. Ayer, por ejemplo, fue inaugurado el segundo tramo de la avenida de circunvalación de Santo Domingo, avenida que circunvala todo el Gran Santo Domingo. Cuando esté terminada, esta avenida pues conectará los dos puertos principales del país, podríamos decir, sin lugar a dudas. Los dos puertos principales del país, el de Jaina y el de Caucedo, allá en Boca Chica. Es una avenida colosal, una inversión altísima, pero necesaria, muy necesaria. Y ayer pues se inauguró el segundo tramo. El primer tramo va desde Jaina hasta la autopista Duarte y el segundo, que fue el que se inauguró ayer, conecta a la autopista Duarte y a Jaina, por lo tanto con Villamella, es casi la mitad del trayecto. El próximo tramo conectará a Villamella, a Jaina, a la autopista Duarte, con la autopista de Samaná, del Nordeste, como se le llama. Y el último tramo, probablemente, o el penúltimo, conectaría ya con Boca Chica, es decir, con el aeropuerto, con el puerto de Caucedo. Ese es un tema al que podríamos dedicarle un buen tiempo. También a las nuevas estancias infantiles construidas y entregadas ya por el gobierno, el plan de estancias infantiles, que contempla unas 250 estancias infantiles en todo el país. Otro tema importantísimo al que podríamos dedicarle mucho tiempo es el de la decisión de las autoridades monetarias del país de mantener la tasa institucional del Banco Central en un 5% anual. Esa es una gran noticia. Una gran noticia de la que podríamos también hablar, y podrían y debían hablar los especialistas. Otro tema interesante sería cómo el país, la República Dominicana, se prepara de una manera impresionante incluso para lo que llaman el incremento del turismo de salud. El turismo de salud, un negocio que se está desarrollando grandemente en la República Dominicana. Y un segundo tema interesante, o un quinto tema, perdón, que tendríamos que tratar en algún momento es el de la entrega de residencias, es decir, de hogares, ¿no?, de sus casas, a cañeros, varios centenares de cañeros del Consejo Estatal del Azúcar, la mayoría de ellos haitianos o de descendencia haitiana que trabajaron años en los ingenios del país y muchos o todos ellos estaban en situación incluso de irregularidad en la República Dominicana. Hoy están todos regularizados en el plan de regularización que llevó a cabo el gobierno dominicano. Pero además de estar regularizados, se les está entregando sus viviendas. Se les están entregando sus viviendas a estos dominicanos, nacionalizados o naturalizados. Y se está también en el proceso de dotarles de una pensión digna a los que no la tienen
y del seguro de salud que les corresponde. Tema importantísimo. Podríamos hablar del Día del Maestro, que fue conmemorado ayer, de manera excepcional por la situación en la que está el país inmerso en la revolución educativa. Ayer se impuso la medalla al mérito a maestros y maestras del país que se destacaron durante décadas en el magisterio. Sin embargo, tenemos que dedicar más tiempo que a todos esos temas fundamentales, importantísimos, a toda la alaraca que se ha levantado en el país con la culminación del proceso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en la República Dominicana. Regularizados muchos cubanos, sudamericanos que vivían aquí, gente de muchísimos lugares, colombianos, de todo. Pero el problema lo tenemos con las organizaciones no gubernamentales, ONGs, y gobiernos incluso, que entienden que las cosas tienen que hacerse como ellos dicen, si no, están mal. Como ellos quieren, además, si no, están mal. Y desde luego, muchas de esas ONG que critican lo que se ha hecho, a las que no les importa que la República Dominicana haya invertido 1.700 millones de pesos, que pudo haberlo dedicado a cualquier otra cosa, como hicieron los gobiernos anteriores, que miraban para los lados o miraban para atrás y dejaban que eso se quedara así como estaba, desregularizado, precisamente porque no querían tocar el tema. Es un tema engorroso. Es un tema engorroso hasta en Estados Unidos, que tiene a 12 millones nada más en el plan de regularización del presidente Obama, que no pudo llevar a cabo. Ahí está estancado el plan de regularización de inmigrantes en estado ilegal en Estados Unidos. Los republicanos hicieron imposible. Los republicanos en el Congreso han hecho imposible que se lleve a cabo ese plan de regularización en los Estados Unidos, en más de 12 millones de personas que tenía el presidente Obama ahí en su plan. Aquí hemos desarrollado un plan ejemplar, sin traumas, aunque desde luego con la incomprensión de muchas ONG, de mucha gente que vive de este tema, porque vive de este tema, e incluso de gobiernos extranjeros que se creen que ellos son los grandes defensores de los derechos, cuando ellos mismos están deportando haitianos por cientos, ellos mismos. Nosotros tenemos el problema de que en Haití hay una élite que ha vivido siempre de esto, desde antes de Trujillo, que ha vivido de este tema y cada vez que tiene un problema allá, recurre a este tema precisamente para quitarse de arriba la presión que tiene allá. Es decir, es República Dominicana la que tiene que servir de tema, de válvula de escape a la situación, cualquiera que sea la situación en Haití. En este caso, los candidatos a las elecciones, próximas elecciones, no sabemos cuándo serán en Haití, entienden que los que sean más nacionalistas, esos van a obtener más votos allá y utilizan también este tema. Las élites haitianas, como lo denunció Juan Bosch en el 1947 en una carta que le envió y que yo he mencionado aquí, por cierto, y que la gente debe conocer,
debe buscarla para que la lea, una carta que le envió a don Emilio Rodríguez de Morici, a Ramón Marrero Aristi y a Héctor Inchaustegui Cabral, si mal no recuerdo. Sí, en esa carta donde les decía, las élites viven muy bien, tanto las de aquí como las de Haití. La élite haitiana vive en París, la élite haitiana vive en Miami, la élite haitiana vive en Canadá, ni siquiera vive en Haití. El propio Martelly, que es el presidente haitiano, no vivía en Haití, tiene su casa fuera de Haití y tiene su fortuna, usted lo puede escribir, bien ganada como artista. No podemos tampoco hablar lo que no es, bien ganada, pero no la tiene en Haití. No la tiene en Haití su fortuna, ni su casa, ni su familia probablemente. La élite haitiana no vive en Haití, pero vive de Haití. Vive de Haití. Como lo dice Paul Latortue en uno de sus trabajos importantísimos, el negocio que tenían los Duvalier, por ejemplo, con Trujillo y con la gente que importaba haitianos después de Trujillo aquí, que se pagaba, el gobierno dominicano pagaba la importación de los braceros haitianos, pero el dinero que se pagaba aquí no entraba en el presupuesto haitiano, vaya usted a ver dónde se quedaba. No lo denuncian los dominicanos, no lo denunció un haitiano, buen investigador, por cierto. Y nosotros tenemos que dedicar nuestro tiempo todavía a explicar esto, lamentablemente. Esa es la incomprensión, pero República Dominicana tiene que seguir hacia adelante. Esto pasará. Hoy se anuncian ruedas de prensa de algunas ONG internacionales, Human Rights Watch, tengo entendido. Ojalá que no vengan con más mentiras, porque este ha sido un proceso ejemplar en el que más de 500,000 de personas han sido regularizadas, en el que se ha invertido más de 1.700 millones de pesos y en el que no ha habido trauma, porque incluso hasta los que quisieron usar como trauma, como el caso de Juliana de Guiz y sus 4 hijos, ahí están legalizados, regularizados con sus documentos, son dominicanos y dominicanas. De manera que tendremos que seguir dedicando tiempo a este tema porque tenemos que defendernos, tenemos que defender la actuación de un gobierno ejemplar que no torció la cara para los lados, que no miró para atrás cuando le echaron encima la responsabilidad de una ley de 2004 además, del 2004. Óigase bien, era del 2004 esa ley, la primera que llama al Plan Nacional de Regularización. Y después vino la sentencia del Tribunal Constitucional, etcétera, y ya todo lo demás es conocido. Este gobierno no miró para los lados, no miró para atrás, aceptó el reto, invirtió lo que tenía que invertir. Quien no lo hizo fue el gobierno haitiano, que no pudo documentar a sus ciudadanos para que vinieran aquí con documentos a reclamar, como les correspondía y como se lo permitía el plan. Quien falló fue el gobierno haitiano. Eso debe quedar claro y debe quedarnos claros a todos. Vamos a conversar hoy con Héctor Mojica, director de la Oficina del Transporte Terrestre, la OTTT. Vamos a hablar de transporte, tema fundamental en el país y sobre todo en la capital, la Oficina Técnica del Transporte Terrestre. Tenemos mucho que conocer sobre eso, mucho que hablar de eso, porque ese es un tema que hay que resolver. Quédese ahí para que compartamos esta conversación con Héctor Mojica.